Creemos en tu presencia amorosa en medio de nosotros. Ya nos has dado muchas gracias en este día. Y de esa plenitud tuya vamos a recibir muchas más a lo largo de él. Tú eres el amor, Señor, y vas por el mundo derramando tu amor a manos llenas. Derrámalo hoy sobre nosotros. Lo deseamos, te lo pedimos. Queremos, Señor, oírte, conocerte, conocer sobre todo tu corazón, es decir, conocer tu amor. Pon, Señor, tus palabras en mis labios también ahora. Queremos recibir tu mensaje, ese mensaje que está en tu palabra, esa palabra que es siempre viva, que es siempre luminosa. Pedimos, oh María, tu protección, tu auxilio, tu acción en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Las últimas reflexiones que hicimos ayer, centradas en ese capítulo segundo de San Juan, las bodas de Caná, nos mostraron el plan amoroso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cómo Él, que es amor, quiere comunicarse amorosamente a todos nosotros. Pero lo que alimenta el amor, lo que va estrechando la unión amorosa con el Señor, es el diálogo con Él, o sea, la oración. La oración es el diálogo amoroso con el Señor. Es lo que oímos, lo que decimos, lo que experimentamos cuando estamos cara a cara al amor, cuando estamos frente al amor, más aún cuando estamos invadidos por el amor del Señor. Los psicólogos dicen que en el amor humano el diálogo es absolutamente necesario y hacen esta comparación. El diálogo es para el amor lo que la sangre para el organismo. Ya sabemos que cuando la sangre, por ejemplo, no llega por obstrucción de una arteria a determinada parte del corazón, se da lo que llamamos el infarto. Y esa parte del corazón que no es irrigada muere. En el amor sucede lo mismo. Cuando le falta la irrigación del diálogo, empieza a languidecer, empieza a morir. Por eso nunca se hablará con la debida insistencia de la necesidad de la oración en nuestra vida para poder experimentar el amor del Señor, para poder cumplir la consigna que Él nos ha dado, permaneced en mi amor, para poder crecer en el amor. Estamos, gracias a Dios, volviendo de una crisis de oración. No hemos vuelto totalmente, pero estamos regresando. ¿Cuántos sacerdotes fracasaron, dejaron su sacerdocio, entraron en crisis? ¿Cuántas religiosas dejaron también sus congregaciones?
como fruto de esta crisis de oración que invadió a la Iglesia cuando menos lo pensamos. En el caso de ustedes, ¿cuántas religiosas se dedicaron a una acción muy intensa? Dijeron, tenemos que trabajar mucho por el hombre. Este hombre de América Latina tiene tantos problemas, hay tanta pobreza, hay tanta miseria, que tenemos que dedicarnos totalmente a él. Y dejemos la oración como algo pasado, como algo sentimental, como algo que tenía importancia o la tiene para gente desocupada y no comprometida. Y estas personas engañadas se lanzaron a lo que llamaron ellas su compromiso con el hombre y dejaron a un lado a Dios. Dejaron de hablar con Dios para hablar mucho con el hombre. Y la consecuencia, ¿cuál fue? La crisis en sus vidas. Hay que repetir lo que dije ayer, que cuando hablamos de unión con el Señor, de diálogo con el Señor, no queremos en manera alguna decir que tenemos que olvidarnos del hombre. Al contrario, el secreto para ir con verdadero amor al hombre es llenarnos primero del amor de Dios. Nadie ha amado al hombre como Jesús. ¿Pero por qué? Porque nadie estaba tan lleno del amor del Padre, del amor del Espíritu como Jesús. Y veamos en Él siempre nuestro modelo. Él, el gran apóstol, fue ante todo el hombre de profunda oración. Después de un intenso día de trabajo que hacía, pasar inclusive una noche en oración, o madrugaba a orar, como nos dice también el Evangelio. Él sabía que no podía dedicarse al hombre prescindiendo de su Padre. Él sabía que tenía que hablar con su Padre para poder llevar al hombre la verdad de ese Padre, el amor de ese Padre, la fuerza de ese Padre. Él no cometió la equivocación de decir, voy a comprometerme con el hombre y voy a dedicarme exclusivamente al hombre. ¿Qué tal que lo hubiera cometido? Pero él tenía toda la luz del Espíritu para no cometer ese error. Por eso es el hombre de oración por excelencia y el apóstol por excelencia. Si nosotros queremos de veras progresar en esa unión con el Señor, tenemos que apreciar e intensificar nuestro diálogo con Él. Y el diálogo con el Señor tiene muchas formas. Vamos a detenernos ahora en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y vamos a ver allí el diálogo de un discípulo con Jesús como maestro. Y vamos a ver los beneficios que ese diálogo de un discípulo que aprecia a un maestro recibe. Cuánta gracia recibió Nicodemo en aquella noche a través de ese diálogo con el Señor. Nuestra maravilla cristiana es esa. Podemos dialogar con nuestro Padre. Podemos dialogar con Cristo nuestro hermano. Y podemos dialogar con el Espíritu Santo que mora en nosotros. El concilio en la Constitución Gozo y Esperanza dice que la mayor dignidad de la persona humana consiste en que el hombre ha sido llamado para entablar un diálogo con Dios desde el principio de su existencia. Hoy se habla mucho de dignidad de la persona humana, de los derechos humanos. Pero ¿quién se detiene a pensar en esta gran afirmación del concilio?
¿Qué es lo que hace al hombre más digno? El poder entablar un diálogo con Dios. Es allí donde está la esencia de la dignidad de la persona humana, en su filiación divina. Porque el hombre es hijo de Dios, por eso es tan grande y por eso tiene tantos derechos. Pero el hijo tiene que dialogar con su padre. Un autor dice con razón que cuando vayamos a la oración, no nos quebremos la cabeza pensando qué vamos a decir, en qué vamos a pensar. Eso no es oración. Que al llegar a la oración hagamos algo más sencillo. Creamos en nuestra realidad de hijos. Como hijo nos coloquémonos frente a nuestro Padre. Y entonces el diálogo surgirá, brotará de una manera espontánea. En un hogar, ¿qué sucede? Los hijos, cuando por la mañana se encuentran con sus padres o cuando vienen del colegio, del trabajo y se encuentran con ellos, no han estado pensando y elaborando las frases que van a decirles. Inmediatamente y de manera espontánea entran en diálogo con ellos. Cuando nosotros tengamos la conciencia bien clara de nuestra filiación divina, de que somos los hijos de Dios, cuando recibamos del Espíritu Santo ese testimonio de que somos hijos de Dios, en ese momento la oración irá saliendo, digamos así, brotando facilísimamente. Será el brotar de una fuente que se llama filiación divina, paternidad divina. Y entonces, de manera espontánea, sencilla, sin complicaciones, entraremos a hablar con nuestro Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este diálogo de Nicodemo con Jesús? Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Detengámonos en esta primera parte de este capítulo. Nicodemo es un hombre que busca a Jesús de noche. San Juan después, en el capítulo 19, cuando hable de la sepultura de Jesús, nos recordará a este hombre Nicodemo. Y recordará que fue de noche a buscar a Jesús por miedo a los judíos. Él era un miembro del Sanedrín. En el capítulo 9 aparece cómo Nicodemo en el Sanedrín hace la defensa de Jesús. Sabe que el Sanedrín odia a Jesús, porque Jesús, con todo su poder, con su verdad, con su atractivo, va eclipsando a ese Sanedrín. Y ellos sienten entonces el odio contra Jesús. Pero Nicodemo es un hombre que ha recibido la gracia, el atractivo, el deseo de conocer a Jesús, de hablar con Jesús, y lo busca pero de noche. No quiere que lo vean sus compañeros, no quiere que lo critiquen. ¿Qué nos dicen estas palabras? La gran realidad del amor de Jesús, que está siempre listo a recibirnos de día o de noche. Jesús es el amor, el amigo, el maestro que está siempre disponible, a quien encontramos cuando lo buscamos en cualquier hora del día o en cualquier hora de la noche. No se trata de ir de noche por miedo a alguien. En nuestro caso, muchas veces la noche es el momento propicio para el encuentro con el Señor, porque durante el día nos han absorbido tal vez las ocupaciones, el trabajo, y de noche
podemos entonces ir a buscar a ese Jesús para hablar con Él, para tener nuestra entrevista de amor con Él. Pero haremos esto si estamos convencidos de que Él siempre nos espera, que Él ni cansa ni se cansa. Él no tiene que descansar. Él es el resucitado, que vive siempre con nosotros y vive siempre para nosotros. Lo que sí quiero recomendarles es que no dejen pasar el día alguno sin el encuentro personal con Cristo. Si por una u otra razón no han podido tener el encuentro con Él a lo largo del día, ténganlo por la noche. Pero no dejen que el tiempo pase sin el encuentro con el Señor. Hoy oí un ejemplo que me edificó mucho de una de ustedes. Llegó anoche después de un viaje larguísimo porque se había varado el carro. Vino y lo primero que pidió fue ¿dónde estaba la capilla? La hermana le dijo, ¿por qué no vaya a descansar? Y dijo, no, ¿cómo voy a ir a descansar sin orar primero? Un bonito ejemplo, que ojalá todos realizáramos siempre ese programa, nunca ir a descansar sin haber tenido nuestro encuentro con el Señor durante el día o durante la noche. Luego, hay una cosa que es admirable y es lo que le dice Nicodemo a Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo hace un gran descubrimiento en Cristo. Descubre en Él al Maestro. Más tarde podrá descubrir el amor de ese Maestro. Pero ahora descubre la sabiduría de este Maestro. Y este hombre quiere escuchar a este Maestro. Sabemos que has venido de Dios como Maestro. A lo largo del Evangelio aparece mucho esa palabra rabí, maestro, dirigida a Jesús por muchas personas. Recuerden, por ejemplo, cuando Él va a resucitar a Lázaro, ¿qué es lo que se dice? El Maestro está presente y te llama. Maestro, le dice María en la mañana de la resurrección. Y el mismo Jesús en la cena después del lavatorio de los pies dice, me llamáis Maestro y Señor y decís muy bien, pues lo soy. Él es el Maestro. No es únicamente el Maestro. Él después del Maestro es el Señor y es el amado, todo lo que queramos, pero es el Maestro. Él es la luz que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Y es un maestro que no enseña una doctrina inventada por él. Él dirá más tarde, y lo encontramos en el Evangelio también de San Juan, que él comunica lo que ha leído en el seno del Padre, lo que ha oído al Padre. La maravilla del magisterio de Jesús es esa, que Él no va a enseñar lo que muchos tontos dicen ahora que aprendió en escuelas de no sé dónde, que en Egipto, que con los hindúes, tonterías. Él tuvo un maestro que se llamó el Padre Celestial. Él aprendió del Padre todo lo que debía comunicarnos. Y por eso la doctrina que Él nos enseñó es la doctrina del Padre. Es la verdad del Padre. Por eso no hay error en Él, porque en el Padre no hay error ninguno. Santiago llama al Padre Padre de las luces. Es la verdad infinita, luz de luz, es Cristo. Y por eso viene a iluminarnos, pero con la claridad del Padre. En nuestra oración nosotros iremos cambiando de actitudes internas según nos guíe el Espíritu Santo.
Pero muchas veces oraremos como discípulos que escuchan a su Maestro. Esa, por ejemplo, fue la oración también de María, cuando San Lucas en el capítulo 10, versículo 38 nos dice que estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Tenía la actitud del discípulo que oye a su Maestro. Con frecuencia nuestra oración será así, y ojalá sea así. La de un discípulo ávido de la verdad, que se sienta a los pies de su Maestro Jesús, para escuchar su palabra, para recibir su lección. Y el texto maravilloso para esa oración es la Biblia. Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Ojalá ustedes cada día tengan más aprecio por esa palabra del Señor. Esa palabra del Señor que, como dice Isaías en el capítulo 65, no vuelve sin haber realizado su obra. Como el agua que viene para empapar la tierra y fecundarla, lo mismo que hace la nieve, así la palabra del Señor viene para llenarnos de vida, viene para santificarnos. El apóstol San Pablo, en esa segunda carta a Timoteo, dice esas palabras: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Estas palabras preciosas las encuentran en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, versículos 14 y siguientes. Útil para todo la palabra del Señor. Lean libros interesantes, los hay. Pero lean ante todo la Biblia, que traduce los libros. Biblia quiere decir libros, el plural de la palabra libro en griego. Una escritura sagrada que no es palabra humana, que es palabra de Dios, comunicada a través de hombres que fueron los autores inspirados, pero que es ante todo la palabra del Espíritu. Toda escritura divinamente inspirada, nos ha dicho el apóstol, es útil para todo. Y continúa este capítulo 3 de San Juan. En verdad te digo, exclama Jesús, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Aquí está la gran afirmación que hace Jesús como maestro a Nicodemo. No puede entrar en el reino de Dios el que no nazca de lo alto, o como traducen otros, el que no nazca de nuevo. Nicodemo había oído hablar del reino de Dios. Cuando ustedes leen, por ejemplo, a San Mateo o a los otros sinópticos, se dan cuenta de que el tema de la predicación de Jesús es el reino. Iba por las sinagogas predicando el reino de Dios y llamando a la conversión. El tema central de la predicación de Jesús a lo largo de todo su ministerio fue el reino de Dios, o el reino de los cielos, como lo llama San Mateo. Nicodemo
debió oír muchas veces al Señor en sus predicaciones, y debió oír mucho esa frase, el reino de Dios, y seguramente vino para conocer mejor la doctrina del reino de Dios que predicaba Jesús. Y él como maestro le hace la gran afirmación: el que no nazca de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo, añade el Señor, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en ese reino de Dios que predica Jesús, para participar de esa amistad divina, para recibir esa vida sobrenatural del reino, para proclamar a Dios Señor y Dueño nuestro, y vivir delante de Él como siervos que cumplen su programa y que esperan su venida, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Para entrar al reino de Dios, que ahora es la Iglesia, necesitamos recibir el sacramento del bautismo, en el cual nacemos del agua, que es la materia de este sacramento, y del Espíritu, que es quien nos da a través de este sacramento la vida sobrenatural. El momento grande de nuestra vida fue el del bautismo, cuando entramos al reino, cuando entramos a la Iglesia, cuando nacimos a esta vida sobrenatural de esta fuente bautismal. La fuente bautismal fecundada por el Espíritu Santo nos convirtió en los hijos de Dios, hizo de nosotros la nueva creación, nos dio la vida divina, nos introdujo en la familia de Dios, y desde ese momento pudimos llamar Padre nuestro a Dios. Nuestra vida cristiana debe ser el desarrollo de la vida que recibimos en el bautismo. Allí recibimos la simiente de una vida divina que debe crecer hasta llegar a la plenitud de la visión de Dios en el cielo. Esa vida divina irá teniendo a lo largo de nuestra existencia manifestaciones diversas según el crecimiento. Y toda esta intimidad con el Señor, que será nueva y que tiene grados, es el desarrollo de esa vida divina que recibimos cuando nacimos del agua y del Espíritu en el bautismo. Y todo eso va a terminar en la visión facial de Dios, cuando la vamos a ver cara a cara, y cuando vamos a recibir el amor de Dios en plenitud en el cielo. Pero todo parte del bautismo, de nuestro nacimiento. Así como la estatura actual que tenemos, el desarrollo que hemos recibido en el cuerpo y en nuestro espíritu, en la edad en la cual nos encontramos, tuvo el comienzo en nuestro nacimiento, lo mismo pasa en lo espiritual, con una diferencia de que en lo corporal nosotros llegamos a un grado en el cual termina el crecimiento y empieza a decrecer ya nuestro cuerpo. Uno va creciendo y después empieza a decrecer hasta que llega la muerte. En lo sobrenatural no sucede así, el crecimiento es constante. El crecimiento va a terminar perfeccionándose en el encuentro con Dios después de la muerte. Por eso uno debe temer como nada al anquilosamiento, a decir, y es una situación muy dolorosa en la vida de muchas personas aún consagradas, decir, yo ya hice lo que podía. Uno encuentra gente cansada que ya no ora, que siente pereza para todo, que no le interesa el Señor mayor cosa. Hay que crecer entonces.
De esa situación puede uno salir y debe anhelar salir, porque el programa del Señor es para todos los días. El programa del Señor con cada uno de nosotros tiene un número de santidad para cada día, no olviden esto. El Señor desde el momento tiene un programa de santidad para todos los días de nuestra vida. Y uno no puede entrar en vacaciones en lo espiritual. Uno no puede hacer paréntesis en lo espiritual, ni puede hablar de años sabáticos en la santidad. No. Hay que crecer todos los días. ¿Cuál es la meta que tenemos? La estatura de Cristo, nos ha dicho San Pablo. Hay que crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Y cuándo vamos a alcanzar la estatura de Cristo? Jamás. ¿Cuál es el lema y programa que nos ha dado Cristo? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y cuándo vamos a alcanzar la perfección del Padre? Jamás. Santo Tomás, explicando estas palabras, dice que Jesús no quiso en manera alguna ordenarnos que adquiriéramos la perfección del Padre, porque nos habría ordenado algo imposible. La perfección del Padre es infinita, se necesita ser Dios para tenerla. ¿Qué quiso Jesús entonces decirnos? Señalarnos una meta a la cual nunca podamos llegar para que siempre tendamos a ella. Y nadie puede decir, yo entonces ya estoy tan perfecto que no necesito nada más. Alguien que hablara así sería la persona más ciega y más orgullosa, y la que estaría más lejos de la perfección. Se trata de un crecimiento constante mediante el encuentro con el Señor bajo la acción de su Santo Espíritu. En el bautismo nosotros hicimos una alianza de amor con el Señor. En ese momento nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios. Y ese entrar en la familia de Dios nos puso en alianza amorosa con Dios. Somos hijos de ese Padre Celestial. Lo llamamos Padre porque Él nos llama hijos. No se trata de una filiación igual a la de Cristo. Es una filiación adoptiva, pero es una filiación real. Nosotros, mediante esa maravillosa realidad, entramos ya a formar parte de esa familia de Dios. Y nuestra vocación es crecer en esa filiación divina. Y añade Jesús, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. El bautismo nos saca a nosotros de una realidad del pecado para trasladarnos a una realidad espiritual de filiación divina. Y a lo largo de nuestra vida habrá siempre una lucha entre esa carne, que es todo lo relacionado con el pecado, y el Espíritu del Señor, y lo que ese Espíritu del Señor haga en nosotros. El capítulo 8 de la Carta a los Romanos es uno de los textos más ricos en esta visión de la vida del Espíritu. Tal vez no encontramos uno más denso en toda la Biblia. Y allí encontramos estas palabras que nos hablan precisamente de este enfrentamiento. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, lo que sucedió en el bautismo. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios,
habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu desean lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne son contrarias a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Aquí vemos un enfrentamiento entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Un enfrentamiento entre una vida según la carne y una vida según el Espíritu. Y viene la gran afirmación: no podemos agradar a Dios si vivimos en la carne, únicamente agradamos a Dios si vivimos en el Espíritu. Ustedes se encuentran en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, la enumeración de esas obras de la carne. No es únicamente la lujuria, es todo lo que sea pecado: el robo, el orgullo, la avaricia, todo lo que sea pecado es obra de la carne. Y encuentran después lo que llama el apóstol el fruto del Espíritu, que es todo lo opuesto a las obras de la carne. Es el amor, es la paz, es la bondad, es la generosidad, es la fe. Uno debe con frecuencia hacer esa revisión, ver lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu, para ver si uno está andando en la carne o está andando en el Espíritu. Entre nosotros, no lo olviden, habrá siempre una mezcla de espíritu y de carne. Es imposible llegar, un imposible no, pero es muy difícil llegar a un estado en el cual todo sea espiritual en nosotros. Siempre estaremos experimentando el peso de la carne, el atractivo de la carne, todo lo que sea afecto al pecado, y con frecuencia nos alejaremos de lo espiritual. Es tan difícil esto que el mismo San Pablo, en la primera carta a los Corintios, tiene una afirmación en el versículo 14 del capítulo 2 que debe ser objeto de mucha meditación. Dice: el hombre naturalmente, o el hombre psíquico, como se traduce literalmente, no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede entender, pues sólo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo, porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Para San Pablo, tengan esto presente, es carnal no solamente todo lo pecaminoso, sino lo que sin ser pecado hacemos únicamente guiados por nuestra naturaleza humana, al margen de la acción del Espíritu. Vuelvo a leer: el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Pongamos un ejemplo. Nosotros podemos dar una clase de religión, que es una obra muy buena, pero hacerlo de una manera carnal. Una maestra de religión que se dedique a prepararla únicamente intelectualmente, a preparar la lección, que consulte a tal autor, que
haga tal o cual cuadro para que entre más fácil y pedagógicamente la lección en la mente de los alumnos, que dé la clase después con una gran pedagogía, con una gran actividad, que use muy bien el papelógrafo, el tablero, que tenga mucha mímica, que dé una clase magnífica de religión. Puede hacer una obra carnal. ¿Por qué? Porque no contó para nada con el Espíritu, porque no fue primero a beber en el Espíritu, porque no se ha puesto como instrumento en manos del Espíritu Santo para que sea Él quien comunique a través de ella el mensaje a los alumnos. La posición de la persona que descubre esta acción del Espíritu empieza a cambiar fundamentalmente. Empieza a sentirse un instrumento del Espíritu y no un sustituto del Espíritu. La gran equivocación que cometemos en el apostolado es la de convertirnos en sustitutos del Espíritu Santo y no en instrumentos del Espíritu Santo. Cuando creemos que nosotros vamos a evangelizar, yo voy a evangelizar. ¡Qué frase tan tonta! Yo no puedo evangelizar. El que evangeliza es el Espíritu, pero a través de mí, eso sí. Yo no soy sino un instrumento del Señor. Pero cuando me convierto en reemplazo del Señor, empiezo a obrar carnalmente, aún en las obras buenas. El tiempo ya ha pasado, llevamos los 3/4, vamos a continuar después, pero ahí tenemos ya materia suficiente para nuestra reflexión personal. En esta mañana, Señor, queremos llamarte Maestro, como te llamó Nicodemo. Queremos estar siempre en tu escuela, Señor. Queremos recibir siempre tus lecciones de Maestro Divino. Y queremos, Jesús, pedirte que nos enseñes a descubrir cómo para entrar en tu reino hay que nacer del agua y del Espíritu, cómo hay que nacer de nuevo, cómo hay que nacer de lo alto. Haz, Jesús, que descubramos con tus enseñanzas y con tu luz progresivamente la persona adorable del Espíritu Santo y su acción maravillosa e insustituible en nuestras vidas. Haz que descubramos lo que haya de carnal en nosotros, para que lo cambiemos bajo la acción de tu Espíritu por lo espiritual. Haz, Señor, que cada día nos renovemos bajo la acción de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor.